lo conoce, que está en Valvidriera, que es en los cerros que rodean Barcelona. Otro colega ha estado como docente, ahora está como docente visitante, y está en un lugar horrible que es Palma de Mallorca. Así que vamos a hacer más descontracturada, tienen un currículum impresionante y la idea, ellos vienen ya recorriendo el país y disertando sobre estos temas, es el sistema europeo de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Europea en esta materia, ¿no, Antonio? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la amable presentación, agradecerles esta invitación para participar en esta sesión. Para nosotros venir a Argentina siempre, en fin, siempre es la segunda vez que vengo, pero es un placer, estamos como en casa. Y bueno, voy a intentar, me disculparán si a veces pues voy un poco acelerado o no soy todo lo fluido que debiera, porque voy a intentar resumir la presentación que teníamos, teníamos un poco más de tiempo. Aquí vamos a intentar limitarnos en mi caso, a 45 minutos, exponiendo un poco la protección de los derechos humanos en Europa. ¿Cuál es el sistema que tenemos en Europa de protección de derechos humanos? Y también, en particular, en la segunda parte, cuál es el tratamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de la libertad personal, de la libertad de movimientos y de la privación de libertad. Es decir, más o menos la doctrina, un poco a vuelo de pájaro, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia. Bien, todo esto, ¿por qué? ¿Por qué aquí en América, en Argentina, en este país tan maravilloso? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué considero que puede tener un cierto interés? Bueno, pues porque, como muy bien dice la Corte Interamericana, la jurisprudencia del Tribunal Europeo tiene un valor de mecanismo auxiliar de interpretación, sentencia Geni y Lacayo contra Nicaragua del 97, y lo ha repetido en otras resoluciones, que para determinar la inteligencia de determinadas garantías contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues puede recurrirse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, no venimos a hablar de cosas que no tengan nada que ver, digamos, con el sistema interamericano. Las dos convenciones, la Convención y el Convenio Europeo, son muy parecidas, y entonces hay muchos conceptos que tratamos en Europa que yo creo que pueden ser de utilidad, de hecho lo son. De hecho, pues basta leer las sentencias de Argentina, por ejemplo, alguna reciente que he tenido ocasión de leer a la hora de preparar este curso, esta presentación, para ver las alusiones a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como dice la Corte, mecanismo auxiliar de interpretación. Y por eso, esa es un poco la justificación de por qué vamos a hablar hoy aquí de esta materia. Decir que cualquier cuestión que me quieran plantear, estoy encantado de responderles sin esperar a que acabe la sesión. ¿De acuerdo? Cualquier cuestión que quieran, ustedes me preguntan y paramos y lo comentamos. Cuando hablamos de protección de los derechos humanos en Europa, yo creo que esto es muy importante, que quede claro, ¿no? Es un poco el esqueleto es este. Hablamos de dos Europas, no hablamos de una única Europa. Hablamos de la Europa del Consejo de Europa, con su instrumento, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y con su tribunal, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y hablamos también de la Unión Europea, con su instrumento jurídico, con su norma, que es la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y la interpretación que de la misma está haciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Digo esto porque estas sentencias de la Corte Interamericana, que hablan del mecanismo, del valor auxiliar de la interpretación efectuada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, yo creo que más pronto que tarde también va a extenderse, en mi opinión, a la interpretación que de la Carta Europea de Derechos Fundamentales realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta interpretación del Tribunal, esta labor interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy reciente, surge a partir de diciembre del año 2009, que es cuando se entra en vigor el Tratado de Lisboa,
y le da competencias al Tribunal de Justicia en esta materia y al mismo tiempo integra la Carta Europea de Derechos Fundamentales dentro del derecho constitucional europeo. Es decir, la Carta Europea de Derechos Fundamentales se integra en ese derecho originario de la Unión Europea con unos efectos importantes que antes no tenía, con unos efectos normativos importantes. Entonces, el Tribunal de Justicia hace su interpretación de esa Carta, que al mismo tiempo tiene en cuenta la interpretación del Tribunal Europeo. Y esa interpretación es de obligado cumplimiento para la Unión Europea, para los países de la Unión Europea. Adelanto ya que el mecanismo del Tribunal Europeo, del Consejo de Europa, es análogo al del sistema interamericano. Es decir, en el Consejo de Europa los particulares o los Estados demandan a los Estados parte por incumplimiento de los derechos reconocidos en el convenio. La sentencia condena o absuelve al Estado parte y establece en su caso pues las medidas, luego lo veremos, que tiene que adoptar el Estado parte que ha vulnerado algún derecho del convenio. Este es el mecanismo del Tribunal Europeo. De ese mecanismo sale una jurisprudencia, y esa es la jurisprudencia que pues viene utilizando la Corte y venimos utilizando todos los operadores jurídicos en Europa, y que se invoca muchas veces directamente también en algunos países de América. El mecanismo, por el contrario, de la Unión Europea, aunque el resultado es el mismo, es decir, tener una interpretación, una jurisprudencia sobre los derechos que recoge la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que son los mismos en líneas generales que recoge el Convenio Europeo, pero más avanzados, porque la Carta es posterior en el tiempo, con lo cual se recogen algunos derechos en la Carta que no están previstos en el Convenio, pero en definitiva el núcleo es el mismo. Yo qué sé, en la Carta se recoge el derecho a la dignidad, se recoge el derecho derechos relativos a la clonación de seres humanos, derechos de tipo socioeconómico que no se reconocen, derecho al medio ambiente, que no se reconocen expresamente en el Convenio Europeo. Pero aparte de esto, el núcleo es el mismo que el Convenio Europeo. Entonces, ¿el Tribunal de Justicia cómo funciona? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, lo que hace es, a través del mecanismo denominado de cuestiones previas, lo que hace es resolver las dudas que tienen los tribunales nacionales en cuanto a la aplicación del propio derecho en relación con la interpretación que hay que dar a esa aplicación en relación con la normativa europea. No sé si me explico, si no lo entienden, por favor, interrúmpanme, porque yo creo que esto es lo más importante, verlo claro. Es decir, funciona un poco como un mecanismo de control de constitucionalidad. Cuando un juez tiene una duda en un procedimiento, un juez europeo tiene una duda en un procedimiento, suspende en cuanto a la aplicabilidad de la norma interna en relación con el derecho europeo, suspende el procedimiento y le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, oiga, ¿esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer según esa directiva de la Unión, según este reglamento? ¿Cómo debo de interpretar mi legislación interna? Se suspende el procedimiento, el Tribunal de Justicia resuelve esa cuestión y esa cuestión, una vez resuelta, se notifica al tribunal que ha planteado la cuestión y el tribunal, con esa interpretación del Tribunal de Justicia, el Tribunal Nacional, tiene que continuar con el procedimiento aplicando esa interpretación del Tribunal de Justicia, que es obligatoria para el Tribunal Nacional y para el resto de los tribunales de la Unión Europea. Es decir, por distintos caminos se llega a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues una interpretación de una carta o de un convenio de derechos humanos, bastante detallada y bastante moderna. Estos son los dos sistemas que tenemos en Europa. Que, como les digo, se solapan porque todos los países de la Unión Europea, para ser miembro de la Unión Europea, se tiene que obligatoriamente ser miembro del Consejo de Europa, tener ratificado el Convenio Europeo. Es decir, que en los países de la Unión Europea se solapan los dos sistemas, se aplican al mismo tiempo los dos sistemas. Luego veremos esto, las esquizofrenias que puede plantear a veces a los operadores jurídicos. Mientras que en el Consejo de Europa funciona solo, lógicamente, ese sistema, digamos, de convenio y de Tribunal Europeo con sede en Estrasburgo. Bien, el Consejo de Europa yo creo que no hace falta explicar mucho lo que es una institución que surge a finales de la Segunda Guerra Mundial, con una finalidad de que esa tragedia no vuelva a repetirse en Europa, intentar conseguir la unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso económico y social. En base a esa finalidad se realizan diversos acuerdos en materias diversas,
se acuerdan normas convencionales en materia económica, en materia social, en materia cultural, en materia artística, jurídica, administrativa, en materia de efectividad de derechos humanos. Por ejemplo, una norma que aplicamos mucho, para que vean un poco la potencia expansiva del Consejo de Europa, es el Convenio Europeo de Cooperación Judicial en materia penal, que es del año 59. Este Convenio Europeo de Cooperación Judicial en materia penal no solo se aplica a los países miembros del Consejo de Europa, sino también se aplica a países que no son miembros del Consejo de Europa, pero sí son miembros de ese convenio, como es Corea del Sur, lógicamente, como es Israel y como es Chile. Es decir, con Chile, por ejemplo, si tenemos que realizar una comisión rogatoria, no nos vamos a ir a un tratado bilateral, sino que vamos a utilizar el convenio del Consejo de Europa, que es mucho más operativo, digamos, que los convenios bilaterales al uso, facilita mucho más la cooperación entre autoridades judiciales de una manera mucho más simplificada y mucho más efectiva. Para que vean un poco, digamos, me gusta resaltar este aspecto también del Consejo de Europa en cuanto a este convenio, porque, bueno, como juez de instrucción también lo aplicamos con bastante... Y te llama la atención, ¿no?, que un mecanismo convencional del Consejo de Europa pues se aplique, por ejemplo, aquí al lado, en Chile, ¿no? Bien, el convenio decía que los acuerdos son en materias diversas y una de estas materias es en materia de derechos humanos. La normativa básica es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es una pieza clave en el mecanismo del Consejo de Europa. Tanto el convenio como el Consejo de Europa en un principio se aplica solo al oeste europeo, son los países que están al oeste del telón de acero, son los únicos países democráticos. Si no hablamos de países democráticos no podemos hablar de derechos humanos, yo creo que eso es evidente. Como les digo, es una pieza clave de la actividad del Consejo de Europa que en principio se aplica, repito, al oeste europeo, y que luego se ha ido ampliando en sucesivas oleadas, que podemos hablar de los años 70, donde ingresan los países del sur de Europa, Grecia, España, Portugal, que acaban de salir de sus respectivas dictaduras, aunque Grecia luego tuvo otra recaída con el golpe de los coroneles y salió del Consejo de Europa, y cuando se acabó la dictadura volvió a reingresar. A partir de los años 90 ingresan los antiguos países comunistas, ¿no?, del este, digamos, del telón de acero, cuando van ingresando, digamos, en el sistema democrático. El último es Montenegro, del cual estamos hablando hace media hora. Montenegro ingresó en el año 2007. Son en total 47 países que ingresan el Consejo de Europa. El Consejo de Europa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene una distinta eficacia según los países. En algunos países forma parte del derecho interno, como sucede, por ejemplo, en nuestro país. Se incorpora al derecho interno nacional y, además, tiene estatus, digamos, de derecho internacional. En algunos países no se admite que se pueda invocar este convenio en los tribunales nacionales, pero sí se admite, lógicamente, el mecanismo de control de los derechos humanos que establece el propio convenio y el propio Consejo de Europa. Un mecanismo, digamos, de tipo convencional con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es un acuerdo de mínimos. Los países que integran el Consejo de Europa son muy variados, muy heterogéneos. Desde Rusia hasta Inglaterra, pasando por Turquía, etcétera, etcétera. Prácticamente todos los países de Europa, quitando Bielorrusia, que es una mancha, digamos, y el Estado del Vaticano, que no es un Estado propiamente democrático, salvo estos dos, aunque este último tiene el estatus de observador. O sea, todos los países de Europa, salvo estos dos, están dentro del Consejo de Europa y dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, son muy heterogéneos, como les digo. Entonces, lo que hace el convenio es establecer, digamos, unos acuerdos de mínimos para garantizar esos derechos que se consideran, pues, fundamentales a la naturaleza del hombre, ¿no? Eso lo vemos en algunos temas. No hay mucho tiempo para entrar en cuestiones concretas, pero nos lo dice el Tribunal, por ejemplo, en materia de libertad de expresión. En materia de libertad de expresión, el artículo 10 del convenio reconoce la libertad de expresión. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos
dice que en algunos supuestos lo que viene a denominarse el discurso del odio son expresiones que justifican o ensalzan el odio racial, el odio xenófobo, el odio por razón de orientación sexual, etcétera, etcétera, de origen nacional, etcétera, etcétera. En estos casos, estas expresiones que integran, como digo, el discurso del odio, pueden limitar legítimamente la libertad de expresión que reconoce el artículo 10. Es decir, a veces se demanda al Estado, porque ha impuesto una sanción a alguien que ha hecho alguna manifestación antisemita, por ejemplo, se le ha impuesto una sanción y dice, no, oiga, mi libertad de expresión del artículo 10 me ampara. Y entonces el Tribunal Europeo tiene toda una serie de jurisprudencia muy consolidada en esta materia. A mí me gusta especialmente esta temática de la libertad de expresión y el discurso del odio, por eso lo pongo como ejemplo. Uno de los supuestos que el Tribunal Europeo admite como que puede limitar la libertad de expresión es el tema del negacionismo de hechos históricos. El negacionismo, por ejemplo, del Holocausto. Y ahí, por eso se lo explico, es el tema del acuerdo de mínimos. Es decir, nos dice el Tribunal, vamos a ver, la libertad de expresión debe de garantizar un espacio mínimo de libertad de expresión que alcanza a los hechos históricos controvertidos. Es decir, sobre los hechos históricos controvertidos podemos opinar libremente y ningún Estado puede sancionar esas opiniones porque está la libertad de expresión por encima. Ejemplo, el papel del mariscal Pétain en Francia durante la ocupación nazi. Es un hecho histórico controvertido. Para algunos era un colaboracionista con los nazis, un ser despreciable. Para otros era una figura con una clarividencia histórica envidiable, porque gracias a él, pues Francia se salvó de la destrucción de Hitler, ¿no? Bien, es un hecho controvertido. Se puede estar de acuerdo, se puede no estar de acuerdo, pero los historiadores están ahí discutiendo esto. Bien, nadie puede castigar a alguien que ensalce a la figura del mariscal Pétain porque viene el tribunal y dice que no, que eso está dentro de la libertad de expresión. Ese es, digamos, el mínimo que abarca. Ahora, a partir de ese mínimo tenemos los hechos históricos no controvertidos, es decir, el Holocausto judío, por ejemplo. Eso es un hecho histórico no controvertido. Hay millones de documentos, millones de testimonios, millones de documentos gráficos y escritos, etcétera, etcétera, testigos que claramente establecen que eso se produjo. No puede negarse, o sea, puede negarse que eso se produjo y en algunos países se puede castigar penalmente, por ejemplo en España se castiga en determinadas circunstancias y en otros puede no penarse. Entonces el Tribunal Europeo dice que esto está dentro de ese acuerdo de mínimos, es decir, dejan libertad a los países. Hay una parte que no se puede sancionar porque estaba englobada por la libertad de expresión, eso es el mínimo, pero luego por encima de ese mínimo dejan libertad a los países para sancionar el negacionismo de hechos históricos incontrovertidos o no sancionarlo. Y si lo sanciona, se considera que eso no está amparado por la libertad de expresión, esa negación de hechos históricos incontrovertidos. No sé si me he explicado, pero era para que vean un poco cuál es el juego, ¿no?, a veces de la jurisprudencia del Tribunal Europeo. El contenido, bueno, la verdad es que este tribunal ha tenido un éxito notabilísimo. Tenemos más de 50.000 demandas al año. Y ese éxito pues viene un poco por el ámbito territorial del tribunal y también por la flexibilidad, por la ductilidad del contenido del convenio, que se ha ido adaptando a la evolución. El convenio, no lo he dicho antes, es del año 53 y no ha quedado fosilizado, sino el contenido ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Cómo ha evolucionado? Pues por dos vías, a través de los protocolos. Aquí tienen algunos, protocolo, por ejemplo, relativo a la pena de muerte, prohibición de la pena de muerte, protocolo relativo a la no discriminación, protocolo relativo a la prohibición de prisión por deudas o por obligaciones civiles, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, ha ido evolucionando gracias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo ha ido protegiendo nuevos derechos en base a los derechos inicialmente reconocidos, a los derechos, digamos, de primera y segunda generación. Ha ido reconociendo otros derechos. Y algunos ejemplos, el ejemplo clásico que se suele citar en este caso, es el ejemplo López Ostra contra España del año 94 y últimamente pues otra sentencia interesante, la sentencia Di Sarno contra Italia del año 2012. ¿Qué hacen estas sentencias? Bueno, muy sintéticamente, lo que hacen es, en base al derecho de la protección del domicilio y de la intimidad personal y familiar reconocido en el artículo 8, pues extiende
esa protección a derechos que no están expresamente reconocidos en el convenio. ¿Cuál es, en este caso concreto, en estas dos sentencias, el derecho a un medio ambiente adecuado? La señora López Ostra es una señora, doña Gregoria, que vivía en una ciudad española y cerca de su domicilio se autoriza la creación de una planta de tratamiento de residuos. Hay una serie de irregularidades administrativas, hay una serie de demandas que plantea esta señora porque la fábrica produce olores y produce ruidos y produce, en definitiva, que la señora tenga que abandonar su domicilio. Bien, al final, pues el Estado no actúa como la señora entiende que debe de actuar y demanda al Estado frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y finalmente el Tribunal Europeo castiga al Estado español, o sea, declara que el Estado español condena, quiero decir, al Estado español por vulneración ¿de qué derecho? Pues del artículo 8, de la intimidad personal y familiar, porque al no haberse garantizado un medio ambiente, un derecho a un medio ambiente adecuado, se ha vulnerado indirectamente ese derecho que sí está expresamente reconocido, que es el derecho al domicilio y a la intimidad personal y familiar. Por esa vía se establece que el derecho a la protección del medio ambiente puede afectar a esos derechos que no está reconocido en el convenio, a esos derechos que sí están reconocidos, para que vean un poco cuál es el mecanismo. En la sentencia de Isarno contra Italia es lo mismo, solo que se trata de la situación de las basuras que había en la ciudad de Nápoles, no sé si ustedes recuerdan, que también produjo pues, una demanda muy parecida a la que les acabo de comentar, en este caso contra el Estado italiano. En ambos casos se consideró vulnerado el artículo 8. En el primer caso, además, la señora López Ostra invocaba la vulneración del artículo que prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes. El tribunal consideró que no, que el artículo 8 sí, pero ese no. Y en el caso de Isarno, además, se invocaba la vulneración del artículo relativo al derecho a la vida y a la salud. Se consideró que eso no estaba acreditado, pero sí, como les digo, la vulneración del derecho, de los derechos reconocidos en el artículo 8. Bien, intentando avanzar un poco más, mecanismos de control, y aquí simplemente he mantenido esta diapositiva de la presentación extensa que teníamos para esta sesión, porque el sistema europeo era al principio, como tienen ustedes ahora en la Corte, en el sistema interamericano, sistema que en los años 80 o principios o mediados de los 80 se reveló ineficaz. En principio existía una comisión, como existe ahora aquí, una Comisión Europea de Derechos Humanos que servía de filtro a las demandas que iban a ir después al tribunal, mientras que el tribunal se dedicaba al enjuiciamiento. Bien, este sistema quebró, como les digo, en los años 80 porque se generaron un aumento importante de reclamaciones, la complejidad también de las reclamaciones fue en aumento y también aumentó el número de Estados partes. No lo he dicho antes, en el convenio el Consejo de Europa lo integran 47 Estados, son muchos Estados. Bien, total, se vio que este sistema pues dejaba de ser operativo y los problemas que generaba determinaron que se elaborase lo que se denominó el protocolo número 11, que suprimió la comisión totalmente, desapareció y le da al tribunal todas las facultades de admisión a trámite y de enjuiciamiento, mientras que reserva la ejecución para el Comité de Ministros del Consejo de Europa. ¿De acuerdo? Entonces, este es el sistema que tenemos ahora. Ustedes me preguntarán si esto funciona mejor o peor que antes. Y bueno, la respuesta es que se intenta que funcione mejor, pero no, yo creo que no solo es gracias a haber suprimido la comisión, sino también al haber establecido otros mecanismos. Es decir, esas 50.000 demandas que se plantean cada año, como ustedes pueden suponer, son muy difíciles de resolver, ¿no? Hay una situación de bastante de morosidad, digamos, en el tribunal, que es un poco chocante, ¿no? Cuando hablamos de plazos razonables, de los procedimientos, etcétera, etcétera, pues que una demanda del tribunal, que además es escrito y que todo tendría que ir muy rápido, pues dure 4 años, ¿no? Como está durando ahora muchas ocasiones de media. Bien, esto es así, ya les digo que a veces pues se puede morir de éxito y este puede ser uno de los casos, no lo sé. Lo que sí es cierto es que se han introducido, como les decía, algunos sistemas de filtro. Por ejemplo, recientemente, que el perjudicado que demandan del tribunal haya sufrido un perjuicio importante para que sea visto su caso. Luego se han establecido también unos mecanismos de casos piloto, cuando hay muchos casos iguales respecto de un Estado, pues se resuelve alguno
se dejan los otros en stand-by y se da al Estado la oportunidad de modificar su legislación para que esos casos que quedan ahí pendientes de resolver, pues digamos, no se resuelvan o se resuelvan de una manera mucho más sencilla, porque el Estado, al haber sido condenado en 2 o 3 ocasiones, ya ha cambiado su legislación. En fin, mecanismos para intentar filtrar esas múltiples cuestiones. Bueno, entre estos mecanismos pues tenemos las 4 formaciones diferentes que adopta el Tribunal, donde básicamente hay un juez único para rechazar demandas manifiestamente inadmisibles. Luego hay una sala de 3 jueces o un comité de 3 jueces que también puede resolver sobre el fondo, sobre la admisibilidad y sobre el fondo cuando existe una jurisprudencia uniforme del Tribunal. Eso es importante también. Luego la formación normal en la sala de 7 jueces, es la que actúa normalmente para resolver las demandas, y luego la gran sala formada por 17 jueces que actúa básicamente como una sala de apelación. Básicamente. Bueno, el procedimiento es muy sencillo, es antiformalista, exige, como en América, haberse agotado, como el sistema interamericano, la vía jurisdiccional interna. El plazo es idéntico, son 6 meses para interponer la demanda. Debe invocarse la vulneración de un derecho de convenio y, lógicamente, interponerse la demanda contra un Estado parte. Si se trata de un demandante individual, tiene que ser un afectado personal por el quebrantamiento del derecho y haber sufrido un perjuicio importante, es decir, no se admite, digamos, la acusación popular. Como les digo, es un sistema básicamente antiformalista, no se necesita ni siquiera letrado para empezar con la demanda. Solo se necesita letrado cuando se ha dado traslado al Estado para que formule sus alegaciones en un momento posterior, y es un procedimiento básicamente escrito, si bien en algunos casos puede ser oral, en algunos casos excepcionales. Bien, las sentencias del Tribunal son definitivas, declarativas, obligatorias y no ejecutivas. Las sentencias del Tribunal declaran vulnerado un derecho y condenar al Estado por la vulneración de ese derecho, pero en general no crean, ni modifican, ni eliminan relaciones jurídicas, sino que declaran el quebrantamiento del derecho, la condena del Estado, y salvo que se establezca una satisfacción equitativa, es decir, una cantidad de dinero cuando sea imposible reparar ese daño causado por la vulneración del derecho, salvo en este caso, pues como digo, no crean, ni modifican, ni eliminan relaciones jurídicas. ¿Quién lo hace? Pero no por ello las sentencias son un brindis al sol, son sentencias obligatorias, como hemos dicho. ¿Y quién se encarga de ejecutarlas y de qué manera? Pues el Comité de Ministros de la Unión Europea, que es el que, cuando el Estado no ejecuta, pues establece qué medidas individuales debe de adoptar el Estado y qué medidas colectivas de modificación legislativas o de modificaciones jurisprudenciales, etcétera, etcétera. Este es el sistema. No siempre hace falta que el Comité de Ministros diga nada. Nosotros ahora hemos tenido una sentencia muy reciente, que es la sentencia sobre el caso Parot, que es un tema de modificación de criterio interpretativo respecto de terroristas, de cumplimiento de penas que básicamente afecta a terroristas y a grandes delincuentes, castigados con penas muy largas. Entonces, el Comité de Ministros no ha tenido que adoptar, no ha tenido que obligar al Estado español, porque el Estado español, ante la sentencia clarísima del Tribunal Europeo, pues ha ido aplicando la doctrina que el Tribunal Europeo decía que tenía que aplicarse, y ha ido dejando en libertad pues a todas las personas que, según esa sentencia de la gran sala del Tribunal Europeo, pues tenía que dejarse en libertad, sin que se haya tenido que adoptar ninguna medida especial de ejecución. Una sentencia que ha costado mucho ejecutar en España, que ha creado mucha polémica, incluso algún grupo de afectados, de víctimas, pedían que España saliera del sistema del Consejo de Europa, que eso era inadmisible, esa sentencia, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, lo que sí es importante es que tiene una eficacia también, o lo que también es importante es que tiene una eficacia interpretativa interna esta sentencia. Nosotros tenemos una sentencia, que es la de Barberá contra España, que les recomiendo, una sentencia de los años, principios de los 80, si no recuerdo mal, 89, es un asunto de los años 85 por ahí. Es un asunto de una banda terrorista que puso una bomba en el cuerpo de una persona, el señor Bultó, un empresario catalán, exigiéndole la entrega de una cantidad de dinero. Si no le entregaba la cantidad de dinero en un plazo, la bomba iba a explotar. Si se la entregaba, pues le iban a indicar cómo debía desactivar la bomba que tenía pegada al propio cuerpo. El señor Bultó al final no murió porque explotó la bomba a las pocas horas. Esto generó un proceso contra los autores o presuntos autores, en principio, en el que estuvo plagado de irregularidades, que ahora nos pueden parecer chocantes, pero tengan en cuenta que todavía pues teníamos el derecho procesal un poco arrastrado de la dictadura, ¿no?
Entonces, bueno, pues el tribunal cambió el día antes de celebrar el juicio, los letrados no se pudieron comunicar prácticamente con sus clientes hasta la víspera del juicio, el juicio fue ultra breve, se estaban jugando penas larguísimas, de mucha duración, los elementos probatorios no fueron practicados, más importante, no fueron practicados y discutidos de manera adecuada durante el juicio, en presencia de los abogados y públicamente, etcétera, etcétera. Es decir, hubo un procedimiento plagado de irregularidades que no respondió a las exigencias de un proceso justo y público, y esta sentencia determinó la modificación de nuestro sistema procesal penal y de la interpretación y de las garantías que establecía la Constitución en relación al proceso penal, que fueron tenidas en cuenta esa sentencia por nuestros operadores jurídicos a partir de este momento. Fue una auténtica revolución en España, una sentencia del Tribunal de Justicia. Y como les he dicho antes, bueno, pues tenemos también la Carta de Derechos Fundamentales en el ámbito de la Unión Europea, que forma parte también de nuestro derecho interno, con lo cual pues tenemos grandes problemas a veces a la hora de ver cuál es la legislación aplicable. Bueno, les pongo algunos ejemplos de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos afectan en el plano penal, que es el que nosotros nos movemos. Si tienen interés puedo detenerme en alguna de ellas, no creo que tengamos mucho tiempo. Yo que sé, por ejemplo, la sentencia de Stefano Meloni es una sentencia que es una cuestión previa que interpuso nuestro Tribunal Constitucional. Este señor era un mafioso italiano que fue condenado en rebeldía por Italia a 10 años de prisión, o más o menos, no recuerdo, sí, sobre 10 años. Entonces se pidió la extradición a España a través de la orden europea de detención, y el Tribunal Constitucional español dijo, a ver, nuestro derecho interno no permite estas condenas en ausencia. El señor Meloni había sido condenado en ausencia en Italia, en rebeldía, no sé cómo es aquí en Argentina, en rebeldía. Entonces en España esto es impensable. Más allá de 2 años no se puede condenar a nadie en rebeldía, en principio. Y había toda una jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. Y decía, a ver, según nuestro derecho interno, esto es un supuesto de inconstitucionalidad, tenía una expresión determinada, sobrevenida por la actuación del Tribunal Extranjero, porque ahora nosotros tenemos que aplicar en parte esa sentencia del Tribunal Extranjero que condena al señor Meloni, porque nos pide que se lo entreguemos para que cumpla la condena. Esto supera nuestros estándares de protección. Nosotros con nuestros estándares internos no deberíamos entregar al señor Meloni a Italia. Y entonces pregunta al Tribunal de Justicia a ver si la normativa europea permite entregar o no a este señor. Efectivamente, la normativa europea permitía entregar a este señor si se daban una serie de garantías de que el juicio se podía reproducir en Italia, o de que el señor había tenido conocimiento del juicio, o de que había estado asistido de letrado durante el juicio en ausencia. Y el tribunal, en definitiva, le pregunta al Tribunal Europeo, tribunal nuestro, si lo puede entregar o no lo puede entregar. Si el estándar de garantías que establece nuestro tribunal, que es superior al que establece la Unión Europea, impide la aplicación del derecho de la Unión. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que sí, que se podía entregar, que se debía de entregar, que los estándares de protección de los derechos humanos del interior de cada país de la Unión Europea no podían impedir la aplicación del derecho de la Unión. Para que vean la importancia que tiene la jurisprudencia del Tribunal Europeo en los países de la Unión Europea. No sé si sé que voy un poco rápido, no lo sé, pero es para intentar ver lo máximo posible. Y acabo con esta primera parte. En definitiva, muchas veces no sabemos, en nuestro país nos llevamos toga los jueces, también los operadores jurídicos, los letrados, los fiscales, etcétera. Entonces, muchas veces no sabemos qué toga ponernos, es decir, la toga negra, que es la toga que llevamos en el interior del país, la toga azul, que es la que llevan los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o la toga roja, que es la que llevan los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Y eso no es fácil, no es fácil. Aquí les pongo 2 ejemplos donde ante un mismo supuesto de hecho, idéntico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adopta una solución en un sentido, condenando en este caso a Bélgica y Grecia por tratos inhumanos y por vulneración de la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en relación con la petición de derecho de asilo de unos inmigrantes afganos. No entro en los detalles porque no tengo tiempo. Mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que no ha habido violación en el mismo caso, no son las mismas personas, pero en otro caso idéntico,
en otro caso idéntico, en este caso cometido por el Reino Unido, no ha habido violación del artículo que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes, para que vean ante el mismo supuesto. Claro, esto a nosotros nos genera una cantidad de dudas importante. No es fácil solucionarlo. Entonces, bueno, estamos un poco perdidos y a punto de naufragar en algún caso, y lo que tenemos en España y en Europa son mecanismos de asesoramiento. Es decir, en esta materia de derechos humanos, de aplicación del derecho internacional, que puede ser el convenio europeo, y de derecho cuasi federal, que es el derecho de la Unión Europea, no es un derecho internacional estrictamente, pues tenemos un sistema de asesoramiento. No nos podemos asesorar en materia de vicios ruinógenos, que hablábamos antes, ni en materia de, no sé, de incumplimiento de un contrato de compraventa, ¿no? Ahí no podemos ir a un despacho de abogados para que nos diga cuál es el informe que tenemos que hacer en la sentencia. Eso es evidente, se cae. Pero en cambio esto, que también son temas jurídicos, es decir, oiga, ¿yo aquí qué hago? Con estas dos sentencias que son contradictorias, si tengo este asunto, ¿qué puedo hacer? Pues tenemos mecanismos de asesoramiento. Tenemos mecanismos de asesoramiento a nivel de la Unión Europea y a nivel interno. Tenemos magistrados de enlace, tenemos órganos, redes internas de asesoramiento, tenemos la red de escuelas judiciales a nivel europeo también, en fin, una serie de mecanismos que nos permiten tener un asesoramiento concreto en orden a qué derecho, a qué, en fin, cómo aplicar, cómo hacer una petición de ayuda a otro país en materia de cooperación judicial penal o civil, o la jurisprudencia misma del Tribunal Europeo, que a veces no está traducida, solo está en inglés y francés, con lo cual a veces pues también nos facilitan traducciones o resúmenes, en fin, hay todos unos mecanismos de asesoramiento que, como les digo, son muy importantes, porque en esta materia internacional nos falta formación específica. Nosotros somos, supongo que ustedes también, pues jueces, digamos, apegados al derecho interno, ¿no? Un poco por edad. Nos falta tiempo, nos faltan medios, estamos agobiados por los expedientes, por el día a día. En el ámbito de la Unión Europea, además, tenemos problemas con los idiomas, porque, claro, nosotros venimos aquí a 12.000 kilómetros de casa y nos entendemos todos perfectamente, pero yo, si cruzo la frontera con Francia y no hablo francés, pues va a ser muy complicado, ¿no? O portugués. No, es así. Luego tenemos pues una serie de inercias que nos impiden un poco ponernos al día. También lo hablábamos esta mañana en materia de formación. Y por eso tenemos estos mecanismos. Y bueno, yo no sé si seguir, porque ya me he comido casi toda la hora. Simplemente ya acabo ya 5 minutos más, si tienen paciencia y no se suicidan. Lo que quería explicarles o comentarles de la libertad, bueno, tenemos los artículos de la privación de libertad en el sistema internacional de derechos humanos, tenemos los artículos de la Convención y los artículos del convenio, o el artículo que se refieren a esta materia, que son muy parecidos, y eso nos permite aplicar un poco, mutatis mutandi, también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de privaciones de libertad. No voy a entrar en las declaraciones ni generales ni sectoriales. En ambos sistemas se recoge el habeas corpus, bien nuclear o bien ampliado, como tienen ustedes en Argentina, a imitación o a imitación no, a igualdad del derecho alemán. Aparte, como les digo, del derecho nuclear, de habeas corpus en su sentido originariamente histórico, que es, bueno, el derecho de toda persona privada de libertad de ser puesto a través de un procedimiento urgente a disposición física de la autoridad judicial para que se pronuncie sobre la legalidad de su detención. Este, en esencia, es el habeas corpus nuclear. Este derecho es el que tenemos nosotros en España. Se definen los diversos supuestos de detención ilegal. No voy a entrar porque no hay tiempo. Si alguien quiere que lo veamos, lo vemos con detenimiento. En la Convención Americana, en el artículo 7, eso sí me gustaría destacarlo a vuela pluma, es que se distingue entre detenciones ilegales y detenciones arbitrarias. Esta distinción no la tenemos nosotros en el artículo 5, pero en definitiva el Tribunal Europeo sí que ha cogido esta distinción de la Convención y también habla de detenciones ilegales, es decir, las que se realizan contrariando la legislación interna del país, y detenciones arbitrarias, que aunque a veces se admita o se respete la legislación interna, pueden ser arbitrarias por ir en contra, esa legislación, por estar en contra de los principios y de los derechos reconocidos ya en la Convención, ya en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos el principio es la libertad y la seguridad, es la norma. Nadie puede ser privado de libertad, salvo en los casos que expresamente se regulan en el artículo 5. Son casos que evidentemente son paralelos también a los que han ido analizando la Corte Interamericana.
y que nos da algunas pistas, algunos conceptos que son comunes, que yo creo, repito, que pueden servir un poco de pista los dictámenes, los criterios del Tribunal Europeo. En primer lugar, se puede privar de libertad. Bueno, decir también que la lista de supuestos en los que se puede privar de libertad es tasada y de interpretación restrictiva. Entonces, bueno, aquí analizo los supuestos en los que el convenio permite la privación de libertad. Penado legalmente por sentencia dictada por tribunal competente. Aquí tenemos, por ejemplo, en la sentencia que les pongo aquí, que debe entenderse por tribunal. Es un concepto muy detallado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que debe entenderse por tribunal a efectos de que pueda imponer una pena privativa de libertad. ¿De acuerdo? Tiene que ser un órgano independiente, tiene que ser un órgano independiente no solo del Poder Ejecutivo, sino también de las partes, tiene que ser un órgano con un procedimiento previamente establecido, tiene que ser un órgano que aplique normas de derecho, no normas de equidad. Este es el concepto de tribunal. Concepto que ya les digo que la Corte Interamericana quizás esté más desdibujado, pero quizá podamos acudir a ese concepto para ver en un caso concreto si eso es un tribunal y si lo que priva de libertad es o no una pena, donde también nos da una interpretación bastante extensa y bastantes sentencias del Tribunal Europeo sobre lo que puede ser considerado pena. Aquí le cito un caso de Acosta Silva contra España, que es un señor que es gendarme de ahí en España, le sanciona un arresto domiciliario a su superior jerárquico. Entonces demanda a este señor a España porque ese superior jerárquico no puede ser considerado como un tribunal. Y efectivamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por vulneración del artículo 5. ¿De acuerdo? Desobediencia de una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley. Aquí también tenemos algunas sentencias muy interesantes del tribunal, sobre todo en el segundo supuesto, para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley. Tiene que existir la obligación y con la detención se tiene que poder conseguir que se cumpla la obligación. Pero a veces ni siquiera así es legítima la privación de libertad y el Estado ha sido condenado. En estos dos casos se ve muy claramente. El caso Vasileva contra Dinamarca es una señora que tiene 70 años, 73 años, por ahí, y va en un colectivo sin pasaje, sin billete de transporte válido. Entonces es detenida por la policía y se niega a ser identificada. Y la policía la detiene, la ingresa en el calabozo y está detenida durante unas 13 horas. La señora Vasileva demanda al Estado, a Dinamarca, y finalmente el tribunal condena a Dinamarca. ¿Por qué condena a Dinamarca? Porque considera que la detención de la señora Vasileva en ningún caso podía asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley. ¿Cuál era? La de identificarse en este caso, identificarse. O sea, no se puede tener a esta señora detenida para identificarse. Hay otros mecanismos. Y esa detención en ningún caso está justificada para el cumplimiento de la obligación porque, digamos, por sentido común no puede asegurar el cumplimiento de esa obligación. No sé si me han seguido, ¿sí? En el caso Eple es parecido, pero aquí sí que la detención genera, o sea, posibilita el cumplimiento de la obligación, pero hay una ponderación de bienes entre cuál es la obligación y la importancia de la privación de libertad. En este caso era un señor que quería ir a una fiesta en Landau, que no sé si es una isla o una ciudad del norte de Europa, no estoy seguro, donde había por lo visto una fiesta, la fiesta del caos, y cada año se celebraba una fiesta, pues una macrofiesta me imagino, pues en fin, se había prohibido la celebración de esta fiesta, y entonces aparece el señor Eple, que ya había sido detenido el año anterior por participar en esa fiesta, que además lleva tatuajes, que además lleva con una mochila, que además es medio anarquista. Entonces, para que no participe, estaba prohibida la celebración, para que no participe se le detiene, se le mantiene detenido pues también durante 10 o 15 horas. Efectivamente, aquí se aseguró el cumplimiento de la obligación de no asistir a la fiesta del caos, pero el tribunal lo que dice, vale, bien, existía esa obligación, se aseguró, pero vamos a ponderar los bienes jurídicos en juego. Y evidentemente la detención duró demasiado tiempo en relación con lo que se pretendía evitar. Y se condenó también al Estado, no recuerdo qué Estado era, por vulneración del artículo 5 en este caso. Para que vean un poco el juego tan grande que nos da este. Bien, otro supuesto clásico es el de detención y prisión provisional en el proceso penal. Aquí hay muchísimas sentencias. Sé que en Argentina ahora mismo está de moda, está de actualidad este tema, por la modificación de su proceso penal. ¿Qué es lo que exige el Tribunal Europeo? Bueno, primero que existan indicios racionales, eso es fundamental, indicios racionales que son menos que los necesarios para condenar, más que la simple sospecha. Bueno, hay toda una serie de pronunciamientos al respecto. ¿Y cuáles son las finalidades que admite el Tribunal Europeo? Que no son las mismas que se admiten aquí. Porque aquí solo se admiten, corríjanme si me equivoco, el riesgo de fuga y el riesgo de destrucción de pruebas.
y sin más. Bien, pues el tribunal admite el riesgo de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas y además el riesgo de reincidencia y para proteger a las víctimas o denunciantes y también en los supuestos de alarma social. Estas son finalidades que el Tribunal Europeo, dentro de ese acuerdo de mínimos, establece que los Estados pueden considerar para justificar la prisión preventiva. Yo, por lo que he visto aquí, pues me ha parecido muy interesante ver que se tendrá en cuenta, aunque no se cambien las finalidades, riesgo de fuga, destrucción de pruebas, se tendrán en cuenta los antecedentes, ¿no?, del sujeto en el nuevo en el proyecto que se ha anunciado en la prensa, por lo menos. Los antecedentes o la reincidencia del sujeto. Y poner eso en relación con el riesgo de fuga, destrucción, la alarma social también parece que se tendrá en cuenta, ¿no?, en el proyecto, por lo que he leído. Pero sin modificar los fines de riesgo de fuga, destrucción de pruebas. O sea, no son fines en sí mismos el riesgo de reincidencia o la alarma social, sino que tiene que estar en conexión por lo que he leído en la prensa. Con eso cosa que yo no acabo de ver. No sé si ustedes lo ven, yo no lo acabo de ver. Bueno, también hay un montón de pronunciamientos sobre la detención, sobre la duración de la detención y sobre la duración de la prisión preventiva. En general es muy difícil de establecer una línea, pero la detención, cuando excede de 4 días, el tribunal suele condenar. Cuando excede de 4 días. La prisión preventiva no he encontrado una línea clara en cuanto a plazo excesivo. Se habla del análisis global del procedimiento, se habla de analizar la actuación de las partes del tribunal, la complejidad del asunto, pero... Bien, en cuanto a la privación de libertad de un menor, también hay sentencias especialmente que se dedican a este tema. Por ejemplo, tiene que ser una decisión de un órgano público. Esta sentencia es interesante. El caso Nielsen es una madre que interna a su hijo con problemas psiquiátricos en un establecimiento sin autorización pública. En cuanto al internamiento de enfermos, también tenemos bastantes pronunciamientos. En cuanto a los enajenados, creo que es muy importante considerar este tema. Tiene que existir primero una pericial médica, tiene que aconsejar el internamiento la pericial médica y en cuanto esté desaconsejado médicamente, en todo caso tiene que dejarse sin efecto el internamiento. También tenemos pronunciamientos en caso de vagabundos, en caso de alcohólicos y también en caso de extranjeros. En caso de internamiento de extranjeros para expulsión, esa mera finalidad, expulsión, justifica el internamiento, la privación de libertad según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aquí les cito 2 casos concretos. En el caso A y otros contra el Reino Unido del año 2009 se trata pues, de una serie de personas de religión musulmana que fueron internados para ser expulsados del Reino Unido, que estaban en situación irregular, y ahí se generó una doctrina bastante, en fin, ahí se resume un poco la doctrina, mejor dicho, del Tribunal Europeo al respecto, que es que basta el procedimiento de expulsión para justificar el internamiento, que el Estado debe ser diligente en la tramitación del expediente de expulsión, que las condiciones de detención deben ser acordes con la dignidad de la persona mientras dura el internamiento y que la duración de la detención para la expulsión tiene que estar acorde con la finalidad de expulsión, no puede durar más allá de esa finalidad de expulsión. En nuestro país, por ejemplo, son 60 días, que muchos autores consideran que es excesivo. Antes eran 40, yo no sé si aquí tienen un plazo también máximo, pero en nuestro país se considera que es excesivo. Bueno, y ahora ya les... perdonen, me ha salido todo. He querido resumir tanto que al final no he podido terminar como quería, que era con una foto de mi pueblo, precioso, pero no sé dónde la he puesto, era una foto de la costa de Mallorca. Bien, muchas gracias por su atención, he intentado ajustarme al tiempo y si tienen alguna pregunta, encantado de comentar lo que ustedes quieran. Sé que he ido un poco rápido, les pido disculpas, pero es que había muchísimo material. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o si no quedará para el final. Yo, bueno, lo primero quería dar las gracias de nuevo al Centro de Formación Judicial, a Eduardo y a Sandra por la invitación. Para mí es un placer estar acá y compartir esta charla debate de garantía y protección internacional. Y me van a permitir un saludo especial a Marcela Paz y a Carmen Yoko, pues que nos une una amistad compartida allá en Barcelona. Ellas dicen que fue su profesor y que ellas fueron mis alumnas, pero la verdad yo creo que ellas fueron profesoras mías también en enseñarme muchas cuestiones de acá, de Argentina. Y en esta profesión las relaciones se construyen entre iguales, ¿no? O sea, cuando a uno le toca estar acá o allá, pero al final es un enriquecimiento mutuo y me complace mucho estar acá y encontrarme con ellas aquí en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina.
Yo lo único que quería hacer, porque yo creo que si vamos a hablar de garantía y protección internacional y mecanismos de protección internacional de los derechos humanos y viendo el calor reinante, aunque aquí se está muy a gusto, pues casi es un delito de lesa humanidad, ¿no?, a esta hora hablar de derecho cuando hace ese calor y lo que más pega es una siesta, ¿no? Gracias a los organizadores aquí se está fresco y no habría que... y sería fácil hablar de derecho. Pero yo, después de lo que ha dicho Tony, que cambiamos un poco el orden porque era interesante saber cuál era el mecanismo de protección de los derechos fundamentales en Europa y que lo conocieran un poco y conocieran algún caso, tampoco quería extender toda la hora, sino hacer siquiera 5 o 6 reflexiones muy generales que pudieran dar lugar a algún debate o algún intercambio de opiniones al respecto, ¿no? Entonces, no sé, por empezar un poco, a mí me sorprendió mucho ayer, cuando volábamos para acá, llevamos 10 días de medio gira jurídico-turística por el país y veníamos de Paraná y había un señor al lado que tenía una página de periódico que luego ya me la agarré, y con independencia del periódico, que siempre hay unos que tienden a ser más sensacionalistas o tienen detrás una carga ideológica, me llamaba mucho la atención que decía: ley y delito, ¿a quién se protege? Los derechos y garantías deben ser iguales para todos y el reino del revés es la justicia, fallos disparatados. Cuando yo leí esto dije, caray, digo, Argentina es casi como España, ¿no? Tenemos la misma problemática y las mismas cuestiones. Aparte de haberlo podido comprobar con el tiempo, la verdad es que un mundo globalizado con una tradición tan común hace que compartamos muchos problemas y muchas discusiones y que haya temas de protección de los derechos fundamentales que sean muy afines y que estén dentro de nuestra práctica diaria y sean objeto también de discusiones ciertamente acaloradas en muchos casos, ¿no? Entonces, fruto de eso, me planteaba, digo, bueno, podemos hacerle un análisis del proceso penal, que es lo que a mí me toca más, ¿no? Ustedes tienen un sistema acusatorio del que presumen en relación a los nuevos proyectos de código y a otras provincias, lo cual me alegra. Nosotros no lo tenemos todavía implementado, aunque cada ministro nos anuncia que lo va a implementar pronto y seguimos ahí, y ahora se fue el ministro, dimitió por una cuestión de la ley del aborto y nos quedaremos sin proyecto, pero ciertamente tengamos un sistema penal u otro, por el hecho de haber suscrito unos tratados internacionales y tener unos compromisos internacionales, y en este mundo tan globalizado en el que estamos, donde ciertamente somos todos un espejo de los otros y la economía influye mucho y hay muchas presiones en todo sentido, ciertamente sea el sistema que tengamos, lo que hay que garantizar es un equilibrio en el proceso penal, o sea, un auténtico equilibrio. Entonces, eso es difícil en la actualidad, cuando la sociedad tan moderna y tan avanzada sufre pues ataques de inseguridad desde el propio interior, desde el exterior. Acá ahora tienen un problema cada vez más grande con la droga, la corrupción. Yo creo que estamos a la orden del día. Hoy en España se levantaban con nuevos casos de corrupción política que nos acechan, donde hay un poder ejecutivo que gobierna, un poder legislativo que hace las leyes y un poder judicial que las tiene que aplicar, ¿no? Entonces, la sensación de la sociedad parece que en estos tiempos de modernidad, de globalización, como que hay más inseguridad. También los medios de comunicación venden esa inseguridad. Hay una sensación de que contra la inseguridad lo mejor es mano dura, ¿no? Surge el derecho penal de enemigos, se empiezan a regular muchísimas conductas. Parece que con eso, llenando las cárceles, pues tenemos mucha más seguridad entre todos. Al mismo tiempo, ese derecho penal del enemigo va también unido a otros movimientos que refieren que habría que cambiar un poco el prisma. Yo no sé si en su derecho tienen esa suerte, en el derecho español no, y dirigirse un poco hacia la víctima. O sea, si lo piensan, esa sensación de inseguridad supone un vuelco hacia la víctima. Es decir, la víctima, la persona que sufre un delito, siente esa inseguridad, la sociedad lo siente, el político quiere seguir renovando su cargo. ¿Quién vota? Las víctimas de la sociedad, que tienen esa sensación de inseguridad. Vamos a hacer un cambio de planteamiento, de enfoque del derecho penal, y vamos a preocuparnos de la víctima. Y tenemos ahí el equilibrio entre el acusado, la víctima, las garantías del proceso, qué papel tienen que tener unos u otros, ¿no?
Si aparte el legislador, y no hablo por el argentino, pero he leído que también van a hacer esa brillante idea de los juicios rápidos que nosotros adquirimos hace unos años, el legislador puede vender eso de los juicios rápidos, ¿no? Y salir, vamos a tener juicios que los casos de flagrancia en 17 días está ya sentenciado y se acaba esa sensación de impunidad de que entran por una puerta y tardan 3 años en celebrar el juicio y mientras está libre. Bueno, nosotros tuvimos los juicios rápidos y tampoco les digo que sea la panacea, hombre, está funcionando bien, pero nosotros tenemos la sentencia en un día. ¿Por qué? Porque obtenemos soluciones abreviadas. Claro, surgió para delitos contra el patrimonio en casos de flagrancia, pero luego gustó tanto que también se aplica a los juzgados digamos, a los delitos de violencia sobre la mujer. Otro de los problemas que nosotros tenemos con cierta frecuencia, que creo que ustedes también tienen, y que nosotros resolvimos con una ley especial y con una situación pues un poco loca al principio y caótica, por el cual se invertía un poco la carga probatoria, ¿no? Ustedes ya saben que en el proceso penal hay que desplegar prueba de cargo, se presume la inocencia, entonces la acusación tendrá que probar que yo soy culpable, no yo tendré que probar que soy inocente. Y en los primeros años de la Ley de Violencia de Género se produjo una especie de transformación de esos principios generales, y en cuanto te denunciaba una mujer, tu pareja, parecía que había una presunción de culpabilidad y que era el otro el que tenía que demostrar que no. Imagínense supuestos muy habituales en los cuales supuestos hay de todo. No se trata de frivolizar la violencia de género, que es un problema brutal, ¿no? Y en España, y más cuando hay personas que sufren esa lacra y llega a costarle hasta la vida. Pero hay muchas veces que hay falta de medios para resolver las soluciones de familia, en las que se arma una discusión, pues el hombre viene de la peña, viene un poco más subido de tono, está ya harto y tal, y se produce un problema de discusión, él la amenaza a ella y automáticamente se pone en marcha el mecanismo. Y aquí, ¿qué tenemos? Lo que en cualquier otro procedimiento sería la palabra de uno contra la de otro, que resolvíamos con versiones contradictorias y diciendo, versiones contradictorias, no me puedo creer más a uno que a otro, empezamos a convertirlo en buscar elementos para creernos más a la víctima. ¿Y qué hace nuestra Corte Suprema? Es decir, si es persistente en la incriminación, hay elementos para creérsela. Claro, y empezamos a analizar persistente porque lo dijo la policía, lo dijo ante el fiscal, lo dijo en instrucción, lo dijo ante el juez. Persistente. Si tiene verosimilitud, ¿cómo valoro la verosimilitud? Que ha dicho siempre lo mismo. Y si hay ausencia de móviles espurios, pues me puedo creer a la víctima. Claro, es dudoso decir que hay ausencia de móviles espurios cuando hay una ruptura matrimonial o familiar que va a desencadenar pues unas relaciones económicas, patrimoniales que habrá que regular, ¿no? Pues así empezamos a construir unas ciertas sentencias condenatorias hacia quien era denunciado en ese caso. Y se utilizaba mucho la vía de los juicios rápidos, donde era muy fácil. Marcela y Carmen lo saben, porque yo suelo poner al hablar de los juicios rápidos un sketch que hay en YouTube. Si alguno tiene curiosidad, pone juicios rápidos, cruz y raya, y ve una simulación cómica donde se desempeña cómo son los juicios rápidos. Y los juicios rápidos al final se convierten en que el señor o la señora vienen denunciados por una cosa y su propia defensa les está diciendo desde el inicio, conforme se reconozca usted los hechos, lleguemos a una solución abreviada, que el Estado nos rebaja 1/3 de pena y resolvemos rápidamente. Además me voy con un beneficio y aquí se acabó, y después ya sea lo que sea, ya caerá otra vez. Eso tampoco es solución, ¿no? Se lo digo un poco por analizar los desequilibrios que se pueden ir de un sitio a otra parte, ¿no? Hasta las garantías en un celo desmedido, hasta la protección de la víctima en un celo también desmedido. Ahí habrá que estar al equilibrio en esos derechos y a que la posición de ambas partes sea igualitaria, y que el supremo momento de la audiencia, donde se descarga la prueba, tanto la prueba de cargo como la de descargo, ambos tengan las mismas posibilidades de defensa y contradicción. Y eso, si cada uno revisa un poco la práctica de sus tribunales, verá momentos en los que a lo mejor, yo al menos lo miro desde la práctica judicial, en los que a lo mejor he tenido un desequilibrio hacia una de las partes o hacia otra, por el simple ejemplo
Por poner un caso muy habitual en España, que cuando yo era juez de lo penal, celebraba juicios para casos de más de 5 años, era muy habitual que cuando yo recibía un procedimiento para juicio, yo admitía la prueba de cargo sin poner ninguna pega. ¿Por qué? Porque lo hacía el fiscal y era más fácil porque era la que venía ya del expediente de instrucción. Y cuando me planteaban la prueba de descargo, yo ya ahí empezaba a poner pegas del estilo, bueno, desconociendo el motivo de esta prueba, ya en su momento se proveerá. O sea, que sea carga de la otra parte traer al testigo y reiterarlo al inicio de la audiencia para que yo decida si sí o si no. Entonces, ahí sí puede haber prácticas que produzcan ese desequilibrio y haya ese desequilibrio entre las partes o esa falta de contradicción. Sin ponernos en un tema que tengo entendido que aquí en Buenos Aires lo tienen resuelto, que es el tema de los menores víctimas, la cámara Gesell y toda la virtualidad de esa prueba como prueba de cargo en el plenario, es decir, en el sentido de evitar que el menor tenga que reproducirla, reiterarla y que esa fuente de prueba que puede ser el menor se salvaguarde para que no haya ninguna influencia ni ninguna victimización secundaria. Al respecto de ese tema no lo voy a tratar, hay muchos pronunciamientos del Tribunal Europeo en cuanto a cómo se debería de realizar. Hay una directiva del Tribunal Europeo de víctimas que sí voy a aludir un poco, pero que sí refiere que los menores son víctimas especialmente vulnerables y la práctica de su prueba debería de ser en unas condiciones mínimas y debería ser como prueba anticipada, que luego que sea grabada en vídeo y que luego pueda tener su reproducción en el juicio oral y que valga totalmente como prueba, configurando ese momento de la práctica de la prueba anticipada como un adelanto del juicio donde todas las partes tengan posibilidad de intervenir y de interrogar a través de personal experto como son psicólogos, ¿no? El problema será cuando esa sea la única prueba, que ahí en Europa se viene exigiendo un informe pericial que llamamos de verosimilitud del testimonio, donde los psicólogos que han intervenido en la prueba con determinadas pruebas y procedimientos determinen la credibilidad o no del testimonio del menor. Pero eso sería otro tema. La idea es que en el proceso penal lo importante es el equilibrio, y el equilibrio por encima de los mecanismos de protección internacional que podamos tener lo garantiza el juez. Y si no lo garantiza el juez, lo deben exigir o reclamar los operadores jurídicos que intervienen en la audiencia. ¿A qué voy? Que podemos hablar de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y nos podemos llenar la boca de grandes tratados, de grandes leyes, pero lo importante no es la existencia de los tratados o las leyes. Yo en las otras sesiones comenzaba poniendo algunas preguntas, ¿no? Y preguntaba si alguien sabía cuántos tratados internacionales existen al respecto de los derechos fundamentales. Y daba 4 opciones, la gente intervenía. Pues no, yo creo que 325, no, yo creo que 7, no, yo creo que 107, yo no. A mí me da igual los que haya. O sea, a mí lo que me preocupa es que el operador jurídico sepa qué derechos fundamentales tiene que defender y cómo se puede invocar esos derechos fundamentales, no solo en el ámbito nacional, que es fundamental, sino en el ámbito internacional. En este sentido, como mecanismo de protección, si uno examina resoluciones del Comité Internacional de Derechos Humanos, al caso del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o alguna sentencia de la Corte Interamericana, hay pronunciamientos reiterados donde la Corte y el Comité dicen que la protección de los derechos fundamentales es una obligación de todos los operadores jurídicos. Y especialmente en la Corte dicen una sentencia que especialmente del juez, que a veces los jueces y magistrados creemos que estamos un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Eso es importante porque cuando ustedes estudiaron en la facultad, igual que yo en la universidad, a uno le explicaron el principio de legalidad. Hay que aplicar la ley y hay que conocer la ley. Pero claro, ese principio de legalidad, cuando uno estudiaba, que yo creo que más o menos nos pasó a todos igual, se refería a mi sistema nacional, ¿no? Yo sabía que hay mi Constitución, mi legislación, mis códigos y tal. Claro, ahora en este mundo globalizado y con todos estos tratados hay toda una normativa internacional que, como decía Tony, es imposible de conocer, casi imposible
Yo no puedo saber la cantidad de tratados que ratifica mi nación, mi Estado. Sí lo puedo saber viendo el boletín oficial cada día, pero cuando aplico un caso a lo mejor no lo sé. Pero no es solo eso, lo importante es la interpretación que de esos tratados hacen los organismos internacionales. Y ahí tiene un papel estelar la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en el caso español también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por eso de que estamos en un proceso de Unión Europea y que también tiene algo que decir en los pronunciamientos que se hacen. Pero es que además de eso hay otra serie de mecanismos de protección de esos derechos fundamentales que muchas veces nos pasan desapercibidos. Y hay mecanismos que son de tipo de informe en los que se prevé que cada Estado tendrá que informar al respecto de ese tratado internacional las medidas que ha ido adoptando, donde los ciudadanos y la ONG sí pueden hacer valer su voz en el sentido de denunciar que un Estado no está cumpliendo con un tratado internacional o con un determinado derecho, pero lo que más interesa y pueden ser desconocidos son otros mecanismos que se llaman cuasi contenciosos, donde yo puedo ir de forma subsidiaria al procedimiento nacional, puedo ir al organismo internacional y reclamar el amparo y la protección de un derecho fundamental. Y puedo conseguir que se dicte una decisión contra un determinado Estado, porque se haya vulnerado un determinado derecho. Y eso lo puede hacer cualquier ciudadano, cualquier operador jurídico, cualquier defensor. Se puede hacer. Un caso muy flagrante que nos afecta a nosotros, a España como nación, y que ha sido muy reciente, en julio, es un dictamen del Comité de la ONU para la lucha contra la discriminación de la mujer, el caso Sánchez Carreño, donde una mujer que sufrió un episodio de malos tratos en España, esta mujer denunció a su expareja, a su exmarido, la denunció por violencia de género. Se inició un procedimiento en un juzgado de instrucción, se le tomó declaración, esta mujer pidió lo que nosotros llamamos una orden de protección. Una orden de protección es como una medida cautelar inmediata, tiene que resolver el juez en 72 horas, por la cual se le da protección y se adoptan medidas penales y civiles. Las penales pueden ser la prisión, la prohibición de aproximación y comunicación, la fijación de un medio telemático para evitar que se le acerque, y las civiles son las relativas a todo el problema familiar. A quién se queda con los hijos, qué pensión alimenticia se le va a dar mientras se tramita la posible separación o divorcio, quién se va a quedar con la vivienda. Todas esas medidas las puede adoptar un juez, que nosotros es un juez especial, un juez de violencia sobre la mujer, que está en el ámbito penal, pero que tiene esa competencia civil. Bueno, pues esta señora pidió esa orden de protección. Y el juez de violencia, que se supone que es un juez especializado en temas de violencia, porque así lo preparamos y así le damos esa formación, determinó que le daba las medidas penales, le daba las medidas civiles, pero ella reclamaba que el padre no tuviera contacto con la hija, porque consideraba que era víctima de maltrato y que podía matarla. El juez correspondiente estimó que no, y que no había ningún indicio de maltrato hacia la menor, y que por lo cual solo le daba la protección a la madre y fijaba un régimen de visitas entre ellos. Claro, ustedes me dirán, si hay una protección respecto a la madre, ¿cómo se hace? El régimen de visitas lo solemos hacer o en un organismo que se llama el punto de encuentro familiar, con expertos que lo supervisan, o a través de otro familiar que sirve de un poco de entrega. Bueno, la madre seguía con el temor de que el padre, en su afán de hacerle daño a ella, le podía hacer cualquier cosa a la hija. Siguió reclamando la suspensión del régimen de visita y la custodia y que todo fuera así. Bueno, hubo como 3-4 peticiones, recursos de la madre a segunda instancia pidiendo eso, no se concedió y al final el padre mató a la hija. La mató. Entonces ya el padre se le abrió otro procedimiento por el asesinato y demás. Claro, ella consideró y su defensor consideró que ahí había fallado algo. Porque, bueno, podemos discutir la valoración del juez si fue sometida a segunda instancia, pero consideró que ahí fallaba algo porque ella de forma reiterada había pedido que se le privara de esa relación. Y la señora y su abogado, yo creo que el éxito fue de su abogado, dijo, pues me voy a ir al Comité de Naciones Unidas y voy a denunciar el caso. Y sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque en España nadie sabíamos de la existencia de ese comité. O sea, realmente, yo soy sincero, yo no sabía que había un convenio
que el comité nos podía sancionar y dictar una decisión y decir que se le reparara a esta mujer por el daño. Pues el comité, en su última reunión, que fue en julio, condenó a España y dijo que se había vulnerado un derecho fundamental de esa mujer. Y aparte de pedir ese comité, la fuerza ejecutiva es relativa, no tiene medio para hacerlo ejecutar, pero bueno, aparte de condenar a España a que reparara e indemnizara a esa mujer por ese daño que se le había causado, también condenaba a España a que investigara qué es lo que había pasado aquí. Y lo que hoy más importante, obligaba a España a determinadas cosas, y entre ellas la que me afecta especialmente a mí como profesor de la Escuela Judicial, a dar una formación más especializada a los operadores jurídicos en cuanto al fenómeno de la violencia, no solo en el ámbito penal, sino a las relaciones familiares y las relaciones de alienaciones parentales, de problemas psicológicos que se producen. Y en eso estamos. Eso llegó al gobierno español, llegó al Congreso, y el Congreso nos comunicó a la Escuela Judicial como formadores: tienen ustedes la obligación de perfeccionar su formación porque España ha sido condenada por esta resolución. Claro, dirán, bueno, no se hizo nada en este caso, es cierto, pero es un caso emblemático en el que esta mujer pues no paró ahí, porque muchas veces uno dice, se ha vulnerado el derecho, no hay más que hacer, pues tiene otras vías de protección y ahí las tienes para acudir a ellas. Más vías de protección, y les decía, y tomo varios casos que pueden ser de interés, que han tenido mucha trascendencia en España. Yo en esto insisto, yo creo que para los que trabajamos en justicia es un momento muy emocionante. ¿Por qué? Porque todo el derecho está en cambio y podemos adoptar una actitud vital de decir, me van a cambiar el Código Penal con lo que me costó estudiármelo y demás, o podemos decir, qué bien que me van a cambiar el Código Penal. Vamos a ver en qué combato, en qué lucho, en qué limitaciones de derechos hay, qué cuestiones puedo plantear, qué cuestiones puedo luchar, que no me parece, que sí me parecen, donde se vulneran derechos, donde no. Bueno, pues nuestro sistema, no sé, la imagen que ustedes tendrán de España desde acá, aparte de la crisis que hemos pasado y que hemos sufrido, que no es como la crisis, decíamos, que a veces sufren acá, pero que ayer ha sido una crisis profunda de la que ahora se está empezando un poco a salir y a ver un poco la luz. En ese ámbito de crisis ha habido un hito judicial que ha marcado también los últimos tiempos, que no sé si habrán oído una sentencia sobre el tema del mercado de la hipoteca y todas las condiciones que nos ponen en los préstamos hipotecarios y en cuanto a condiciones de ejecutabilidad y concesión de préstamos. Ha sido un caso de un señor marroquí contra un banco, la Caixa, de allí de Cataluña. Y este caso, pues fíjense, se lo pongo un poco como ejemplo, como el derecho interno, que parece que está tan bien construido, cuando se confronta con los tratados internacionales o con la normativa internacional, cómo se cae solo. ¿Cuál es el caso? Este señor, un ciudadano marroquí. ¿Qué importancia tiene que sea marroquí? Realmente ninguna. Si me apuran, en cuanto a las dificultades todavía mayores de entendimiento de lo que firmaba, de supervivencia en España, de hacerse un poco la situación en España. Este señor decide un día comprarse una vivienda. Y allá, todas las viviendas, salvo que uno sea rico y tal, el precio de la vivienda es desmedido y es obligatorio firmar un contrato de un préstamo hipotecario. Claro, cuando uno va al banco, eso es un contrato de adhesión. El banco dice, estas son mis condiciones, si no te vas a otro. Y uno firma la hipoteca y le ponen las cláusulas, le dicen que si deja de pagar, el interés de demora será del 20 y tantos %, que la hipoteca se irá actualizando para no perder dinero el banco conforme a un índice que es el Euribor, pero si el índice baja porque la situación económica es muy buena, usted siempre pagará el 3%, que eso es lo que le llaman las cláusulas suelo, es decir, siempre usted va a pagar un mínimo, vaya al mercado como vaya. Y entonces allá fue este señor y pidió una hipoteca no de mucho, yo creo que fueron 138.000 euros, que será mucho, pero habituado a lo que es una vivienda normal en esas condiciones y en esa época se pedía mucho más. Pues este señor no pudo pagar los plazos y se vio abocado a lo que es un procedimiento de ejecución hipotecaria. Y ese procedimiento de ejecución hipotecaria en España es automático. O sea, a uno le despachan a ejecución con un título hipotecario, salvo que haya un vicio o defecto en el título, te sacan a subasta la vivienda.
te sacan a la subasta la vivienda y tú solo te puedes oponer por 3 circunstancias tasadas, porque ya hay otra hipoteca, porque la garantía se canceló, porque la hipoteca se canceló, muy tasada. Nunca te puedes oponer según el derecho español porque las condiciones de tu hipoteca fueran abusivas o que tú discutieras que fueran abusivas. Si tú te quieres oponer por eso, te vas a otro procedimiento declarativo donde un juez declare que eso era abusivo y claro, ¿luego qué? Pues a saber dónde está la vivienda cuando eso lo declare el juez y se afirme. La vivienda puede ser que ya la hayan vendido 3 veces porque no paraliza. Entonces, ¿qué ocurrió? Que sacó el banco la vivienda a subasta y también en la época de crisis que había, pues generalmente no hay mucha gente que vaya a la subasta a adquirir la vivienda, pues encima el banco se la adjudicó por el 50% del valor. O sea, negocio redondo para el banco. 50%, todavía le debía el 50%, ya tenía la casa y podía seguir ejecutándole. Bueno, pues este señor se fue y planteó que esa normativa que nosotros, yo era juez de primera instancia en el 2005-2006, que tú tenías como muy asumida, que sabías que la ley te obliga a solo interrumpir la subasta por esto, pues este señor se fue y en el proceso declarativo de las condiciones abusivas planteó lo que es una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tenía una directiva sobre las condiciones abusivas, la protección de los consumidores. Y entonces viene a plantear a través del juez, porque el juez considera que esa directiva y ese era aplicable a ese caso y que podía ser importante para la resolución, viene a plantear que si el sistema de hipoteca español afecta y vulnera la normativa europea de protección del consumidor. Y miren ustedes por dónde que Europa dice que sí. Y se carga todo el sistema de hipoteca español. Dice que eso vulnera lo que es la normativa europea que tenemos que armonizar, transponer y demás. Y se lo carga. Y entonces obliga al gobierno a una reforma de la legislación hipoteca y lo que supone una paralización de todas las hipotecas que se estaban ejecutando, impidiendo el desalojo de muchísima gente hasta que resolviera el Tribunal de Justicia. Claro, ¿eso qué ha hecho en España? Que para mucha gente la justicia y los jueces hayan vuelto a recuperar ese papel de garante de los derechos fundamentales del ciudadano contra un poder fáctico, un poder político, económico. Y en eso estamos. Incluso hay una sentencia muy reciente también del Tribunal de Justicia que sigue diciendo que España sigue sin cumplir con las obligaciones de la directiva y tiene que estipular una vía de suspensión de la ejecución. Incluso tenemos una serie de múltiples pronunciamientos que han declarado nulas las cláusulas suelo, esas que les decía, de que el banco se reserva siempre a cobrar un mínimo de interés, sea como sea la ejecución. Y ahí estamos. Y esa es una lucha que tenemos. Se lo digo como ejemplo de defensa. Otro caso muy importante también de mayo, que ha sido especialmente relevante, es el llamado caso del derecho al olvido, o de Google, no sé si lo han oído. Otro caso muy popular, El señor Mario Costeja, un señor catalán, de pronto, no sé si han hecho ustedes la técnica de meterse en el Google y poner su nombre con su apellido y las comillas, a ver qué se cuece en Internet de mí. Uno se lleva gratas y malas sorpresas, ¿no? Uno de pronto encuentra que sale toda la actividad profesional de uno, todas las noticias que salen en los medios, y puede salir algún blog o alguna web donde a uno lo ponen a caer de un burro, ¿no? Yo me acuerdo que yo en Almería condené a un señor que era como Santa Claus y abrieron un blog para descalificar que ya no había Navidad en Almería porque el pobre Santa Claus estaba en prisión, porque el juez había sido muy malo y sacaban la sentencia y tal, y cada vez que ponía el nombre salía el blog ese, ¿no? Pues ¿qué ocurre con este señor? Este señor un día pone su nombrecito y descubre que aparece una página de un periódico, creo que era La Vanguardia, donde sale que había dejado de pagar 21, que sobre mí va a decir que soy un moroso porque he dejado de pagar eso cuando yo ya lo resolví en el año 2000, en el año 2001, eso no puede ser. Si ustedes ven Google, puede hacer un perfil de cada uno de nosotros. Uno coge la información que tiene Google de la computadora que usamos y saca una definición, solo le falta quizá, a lo mejor hasta lo saben, el nombre y apellido.
Seguramente si hemos puesto nuestro nombre y apellidos varias veces, entre comillas, sabrán hasta el nombre y apellidos, pero saben nuestros gustos, si nos gusta un equipo de fútbol, si nos gustan los viajes, qué tipo de ropa, qué buscamos en Internet. Eso lo saben. Pues este señor se va a la Agencia de Protección de Datos Española y reclama que se eliminen esos datos de allí. Podía haberse ido al periódico, pero se va a la Agencia de Protección de Datos, cree que es una infracción de datos y se va a la Agencia de Protección de Datos. Claro, la Agencia de Protección de Datos interpone un procedimiento administrativo contra Google. En España, ¿quién? Google Spain, Google España, no hay otro. Y entonces se van a un procedimiento. Claro, un procedimiento que por nuestra competencia se celebra en Madrid, en la Audiencia Nacional, y empiezan a discutir. Claro, ¿qué dice la Agencia de Protección de Datos? Que eso es tratamiento de los datos y que lo que hace Google viene a incluirse dentro del concepto de protección de datos. ¿Qué dice Google? Que ellos no hacen nada de eso. Que ellos lo que hacen es buscar por ahí, indexar, que no hay tratamiento y qué es lo que hace. Además dicen que ellos son Google Spain, que no tienen nada que ver con esos servidores, que sus servidores que gestionan toda esa información están en un sitio secreto del mundo que no podrán decir y que ellos solo se dedican a lo que es conseguir publicidad para que el buscador en España pueda seguir funcionando y beneficiándose y demás. Y dice que eso no hay motivo. Pues nada, plantean la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea otra vez y el Tribunal de Justicia resuelve que eso sí es protección de datos porque viene a englobar hasta 7 conductas que entrarían dentro de lo que es la protección de datos, la actuación de Google, que le es indiferente dónde esté la sede de Google, porque Google España trabaja para la obtención de publicidad y se beneficia dentro del mismo grupo de la misma actividad de Google, con lo cual es el mismo operador y que al estar en Europa se tiene que sujetar a la normativa europea y dispone que Google tiene que arbitrar un mecanismo por el cual se pueda denunciar por el usuario la existencia de una información que no tiene relevancia pública, no tiene interés público, que puede ser falsa, errónea y que debe ser borrada y que tiene que hacer ese criterio de ponderación Google y en eso estamos. En el mismo sentido estamos a la espera de una sentencia en Europa, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que traerá mucha cola, que es el caso Delphi, que Delphi es un portal de noticias de Estonia, los típicos portales que van comunicando noticias. Si ustedes han visto, hay muchos portales, ya cada vez menos, te exigen identificarte, pero hay muchos portales que te dejan comentar las noticias y es donde la gente se explaya, ¿no? En España era tradicional que si no había control, pues decían algo de los jueces, jueces comprados, siempre estáis no sé qué, y te ponían verde, ¿no? A caer de un burro. Luego empezaron a poner los mecanismos de identificarte con un correo y bueno, hay quien te pone verde, pero ya parece como que da más miedo porque siempre puede instar una acción. ¿Qué pasó en Estonia? Lo que pasó en Estonia es que en época de invierno hay una parte del país que se comunica por una carretera de hielo. Hay una carretera de hielo que comunica 2 partes del país. Y esa comunicación, cuando la carretera de hielo no está, se hace a través de ferry, un ferry que comunica con la otra parte. ¿Qué pasó? Pues lamentablemente, ustedes pensarán lo que quieran, un ferry se cargó la carretera de hielo por accidente y cortó la comunicación con el otro lado del país, con lo cual todo el mundo tenía que usar el ferry. En ese portal dieron la noticia, un ferry de la empresa tal se carga la carretera de hielo y que empezó a poner todo el mundo. El empresario tal lo ha hecho para beneficiarse, dando datos y apellidos y nombres y descalificando a ese empresario. ¿Qué hizo ese empresario? Inició una acción contra el portal de noticias diciendo que vulneraba su intimidad, su honor, porque aquello descalificaba. ¿Qué decía Delphi? Que bueno, que esto era libertad de información y que ellos tenían un mecanismo ya en la red que palabras malsonantes las eliminaban, pero que ellos no podían controlar cada comentario que se generaba. Los tribunales estonios le dieron la razón al empresario, consideramos que sí afectaba a su intimidad, a su honor, perdón, y pusieron una acción en el Tribunal Europeo por vulneración del convenio Delphi, diciendo que estaba en juego la libertad de información y que debía imperar y que ellos no podían controlar cada comentario que se ponía en la de esa, y que cubrían su responsabilidad solo señalando
pues quitando los comentarios más soeces, más vulgares. ¿Qué hizo la sala de primera instancia? Desestimó la acción de Delphi, o sea, consideró que sí había un atentado contra el honor y que eso no era libertad de información. Y ahora la sesión fue en julio en la gran sala, estamos esperando la sentencia, pero es un pronunciamiento que se espera con muchas ganas para determinar hasta dónde puede llegar el derecho a información, hasta dónde puede llegar el derecho al honor y qué medios los prestadores del servicio del portal de noticias tienen que establecer de control para garantizar que no se vulnere ningún derecho. Es una sentencia que tiene que estar al salir. Yo tuve la suerte de poder presenciar la sesión ante la gran sala. Y es otro de los casos que demuestra pues que va surgiendo esa protección de los derechos fundamentales, sigue siendo activa y que se puede hablar de derechos de cuarta generación, no solo de primera, segunda, tercera generación, derechos de cuarta generación. Y termino con la última parte. La víctima, les decía, ese desequilibrio entre acusado y víctima. En Europa estamos asistiendo también a un fenómeno de dar un mayor protagonismo a la víctima. Recientemente hay una directiva, la 2012/29, que exige a los Estados de la Unión que reconozcan una serie de derechos a la víctima. Esa directiva se tiene que transponer, es decir, se tiene que aplicar y transponer a la legislación nacional antes del 17 de noviembre de 2015. Y yo estoy en condiciones, no le anuncio ningún secreto, que España la va a incumplir. Claro, si la incumple, eso hace que cualquier ciudadano puede invocarla directamente y puede ser aplicada directamente. Y la va a incumplir porque hay una serie de derechos que se reconocen a la víctima que hoy por hoy nuestro sistema no los reconoce y está difícilmente en condiciones de reconocerlos de aquí a un año. Había un proyecto del Gobierno, un estatuto de protección a la víctima que ha decaído ante la marcha del ministro, no sabemos en qué quedará, pero esa directiva, si tienen interés en verla, es la 2012/29, rápidamente como elementos fundamentales en lo que a nosotros nos afecta, aparte del derecho a la información a la víctima, que eso ya lo veníamos haciendo, el informarle de sus derechos en su idioma por escrito, informarle del trámite del procedimiento, informarle si sale preso, si sale en libertad la persona que es acusada, también exige un derecho a la protección a la víctima, a que se adopten medidas. Al hilo de eso se acordó la Orden de Protección Europea para proteger a las víctimas cuando estuvieran en otro estado. Pero lo que sí es más importante o más novedoso de cara a nuestros derechos son el derecho al acceso a la justicia restaurativa. Si no lo saben, en España no hay justicia restaurativa, no hay mediación penal, salvo alguna experiencia puntual. Y entonces la directiva reconoce ese derecho de la víctima a poder acceder a ese servicio que no tenemos. Y fundamental, otro tema muy discutido y que puede ser de objeto de controversia, el derecho a ser indemnizada. Claro, pero el derecho a ser indemnizada, ¿por quién? Claro, en nuestro sistema tradicional, por el responsable civil, que será el autor del hecho, o el responsable civil subsidiario. Pero es que incluso hay estados como Holanda que ese derecho de protección a la víctima lo reconocen abonando la indemnización el Estado, o sea, anticipándola el Estado, y luego ya repitiendo contra el acusado. Claro, en nuestro derecho latino eso tiene difícil encaje, porque uno dice, si nosotros que trabajamos con el ámbito penal, la mayoría son insolventes que no tienen medios y el Estado va a tener que hacer frente a todas esas indemnizaciones, aquí, ¿qué puede pasar? Pero bueno, son cuestiones que se dan y que tendrán que implementarse. Y termino con eso, solo con decirles que al final lo que yo creo que se trata en esto de la protección de los derechos fundamentales es intentar cambiar un poco la perspectiva. O sea, y lo digo con todos los respetos, uno cuando está en el ámbito jurídico, y es inevitable, yo creo que nos pasa a todos, al final opera de una forma rituaria, donde ya tiene tanta experiencia profesional que casi uno ve un caso y ya dice esto va por acá, ¿no? Sin capacidad de sorpresa muchas veces y con un esquema mental, jurídico, nacional muy predeterminado. Y yo creo que en el ámbito de los derechos, de la protección de los derechos fundamentales, hay que cambiar un poco el disco duro, hay que abrirse hacia los textos internacionales y sobre todo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo, y ver por dónde van esos pronunciamientos que al final van marcando una línea de protección. Y en eso es importante utilizar el procedimiento como instrumento, no como fin en sí mismo, porque muchas veces
estamos tan anclados en nuestros procedimientos que nos olvidamos de la persona en sí y de lo que nos está invocando la persona y de las cuestiones que nos está planteando la persona, ¿no? Y creemos que nos presuponemos muchísimas cosas. Y es una obligación de cualquier operador jurídico el garantizar esa protección, sea el fiscal, sea el defensor, sea el juez, sea el segunda instancia. Esa protección tiene que ir inmersa en todo. Y eso, pues, no nos queda más remedio, y eso es un compromiso personal, de la continua formación y la permanente actualización en lo que es la jurisprudencia en los últimos pronunciamientos, porque la verdad te sorprende. Y uno no tiene mucho tiempo, porque ya tiene bastante con intentar sacar su trabajo al día, como para que encima vengan dos a complicarle y a decirle que hay que estar mirando sentencias, hay que estar mirando los pronunciamientos, sobre todo porque también es muchas veces muy difícil acceder a los mismos. Ustedes lo tienen más fácil en la Corte Interamericana por el idioma. Nosotros tenemos la dificultad de que en la Corte Europea la mayoría de los pronunciamientos vienen en inglés y en francés. Entonces, encima España solo traduce los que le interesa especialmente a ellos, ¿no? Pero bueno, por terminar con ese mensaje, yo creo que es un barco en el que estamos todos y que es bastante ilusionante y bonito el acudir a esos referentes internacionales para darle una visión a nuestros procesos, a nuestras nuevas leyes, a nuestra práctica diaria y revisarla. Porque seguramente encontraremos pronunciamientos que nos harán ponernos frente al espejo y decir, pues esto lo hacía yo, qué barbaridad, ¿no? O sea, aspectos tales como el que una persona declare esposada, ¿no? Con su esposa con medios de contención. La última sentencia del Tribunal Europeo, el Ciudadanos Rascos contra Bulgaria, de ahora de septiembre de 2014, dice que no se puede declarar esposado. O sea, no se puede, que es un medio coercitivo que atenta también contra el convenio. O sea, por eso invitarle a esa actualización y a ese interés permanente por esos mecanismos de protección. Y nada más, gracias por la atención. Si tienen alguna cuestión, pues a su disposición, y si no, terminamos casi en hora, como hay que terminar. Gracias. ¿Preguntas? No. No hay ninguna pregunta. Ah, sí, doctor. Que sea fácil, que sea fácil, ¿eh? Alarma social. Y la pregunta no va tanto al término, sino a qué incidencia, qué presencia cuantitativa tienen los conceptos jurídicos indeterminados en las normas de la Carta de Derechos Fundamentales y el Tratado de Derechos Humanos, porque alarma social sí, sí. Es como el oso, el animal peligroso del alemán. Sí, en nuestro país ya no se utiliza la alarma social. O sea, digamos, dentro de los mínimos que establece se puede fundamentar ahí, pero en nuestro país no se regula la alarma social. Es riesgo de fuga, alteración de pruebas, peligro de reincidencia que con las prisas, pues eso está absolutamente prohibido por la Corte suya, en cambio por nuestro tribunal no. Y protección de las víctimas. Pero bueno, alarma social en Francia se define de otra manera. No recuerdo ahora mismo la definición que utilizan, pero es un giro un poco más extenso, una frase más... Pero quiere decir lo mismo, alarma social. En España teníamos alarma social antes. ¿Cómo se caracterizaba? Pues yo creo que nunca fundamenté ninguna prisión en la alarma social, pero bueno, ahí está. Incluso en Francia se puede decretar la prisión. Fíjese que yo no sé si esto el Tribunal Europeo, cuando llegue, si ha llegado alguna vez, no lo sé, lo va a admitir. Es que se prevé la prisión para proteger al propio preso. O sea, al propio sujeto que respecto al cual le decretamos la prisión es para protegerlo. Eso en Francia, en la civilizada Francia. Dice, bueno, oiga, déjeme que me proteja a mí mismo y no me meta en prisión. Y está ahí como finalidad de la prisión preventiva. No lo sé. Desde luego el concepto de alarma social fue muy criticado en la doctrina española y finalmente el legislador, yo no recuerdo el año en lo que se modificó, hace tiempo ya, debería ser el 95 por ahí. Sí. Más o menos, en el año 95 se suprimió la alarma social como causa de justificación. A mí me parece un concepto muy indeterminado, muy peligroso, y dejar la prisión preventiva en manos de los medios de comunicación y de los grupos de presión, ¿no?
Pero bueno, tampoco hay que alarmarse, porque nosotros en nuestro país las penas a veces las dejamos en manos de las compañías de seguros. Me explico, en los accidentes de tránsito con imprudencias graves, en cuanto la compañía paga la indemnización, se acabó el procedimiento. Oiga, estamos hablando incluso de penas de hasta 4 años de prisión. Estamos dejando el derecho penal en manos de las compañías de seguros. Tampoco hay que escandalizarse porque se tipifica el alarma social, ¿no? A mí me escandaliza, pero bueno, quiero decir que no es tan anormal, ¿no? En un país como Francia se prevé también. Bueno, les agradecemos nuevamente. Gracias. Esperamos tenerlos de nuevo. Muchas gracias y buenas tardes.